se quedaron sin luz un rato, pero Un bueno, ratito. no se puede todo en la vida. Oye, ayer padecieron el apagón allá en la Riviera Maya, en algunos puntos de Playa del Carmen, en algunos puntos de Cancún, llegó creo que hasta Chetumal, ¿no? ¿Decías? Así es. Híjole, pues bueno. Oye, está aquí Luis Estrada, director general de Spin. Usted lo conoce, lo ha visto, nos ha acompañado en varias oportunidades para hacer análisis de medios, de lo que ocurre detrás de los políticos. Y hoy está haciendo un ejercicio que es verdaderamente interesante, muy novedoso, porque qué bueno que tiene la experiencia y la capacidad de hacer, pues de entender cómo sirven o no sirven las conferencias matutinas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un privilegio poder platicar Al contigo, contrario. porque veo que sacas una numeralia en cantidad de palabras, en estos temas específicos sobre neoliberalismo, fifís, pachuchones, ¿o qué? O machuchones. A ver, partamos del inicio. Ejercicio inédito a nivel mundial. Por supuesto, histórico, porque ningún otro presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno en la historia hace conferencias de prensa diarias. El presidente López Obrador lleva 67 en los... Pues, hoy se cumple el día 99, mañana el día 100. En fines de semana no hace conferencias. Solamente el día de la tragedia de Tlahuelilpan, ¿no? Exacto, pero esas no las dejamos fuera de nuestro conteo. Hizo dos, por ser, ¿no? Hizo 4, 2 sábado y 2 el domingo. Tienes razón, una a las 7, una a las 6, una a las 7 y una a las 6. Exacto. Y pues nada más para que nos demos una idea. Las 67 conferencias que lleva el presidente son más que lo que han hecho los últimos 4 presidentes en Estados Unidos que se han reelecto. Es decir, en periodos de 8 años, ya López Obrador lleva más que Barack Obama, que George W. Bush, que Bill Clinton y que Ronald Reagan. En 8 años de gobierno. Y allá sí salen, y allá sí enfrentan y encaran a la prensa. Por supuesto. Es más, esta semana sale un artículo en el New Yorker que dice: la conferencia de prensa en Estados Unidos del presidente Donald Trump está muerta, porque claramente los periodistas están encima de lo que el presidente está haciendo, y es algo que pues obviamente no le conviene. Una conferencia de prensa tiene 2 objetivos, te diría, en general. El primero es posicionar un tema. Y por posicionar un tema significa que los medios de comunicación lo recuperen al día siguiente, se esté hablando de eso y sea el mensaje lo suficientemente importante como para que la gente esté hablando de ese tema en concreto que quiere posicionar. Y el segundo es manejar una crisis. Normalmente vemos cuando hay, pues ya sabes, un incendio, un tiroteo en una escuela, en fin, las autoridades salen a dar información sobre qué se está haciendo, qué se sabe, qué no se sabe y cómo se va a tratar de minimizar el daño y apoyar a las víctimas. ¿Y ahora qué tanto se informa, Luis? A lo que voy es, en ninguno de los 2 casos, las conferencias de prensa del presidente cumplen ese objetivo. Fíjate. A ver. Nosotros llevamos el conteo de las primeras planas al día siguiente, la nota principal de las primeras planas al día siguiente de la conferencia. Y llevamos, hasta el momento, 413 notas principales de primeras planas. Solo 51 de ellas, es decir, el 12%, recuperan el mensaje del presidente, el mensaje principal, el que quiere posicionar de la conferencia del día anterior. Solo 12%. Entonces, en términos de posicionamiento, el mensaje no lo da. Y en términos de manejo de crisis, lo que hemos visto es que los secretarios faltan justo en los momentos más importantes. Por ejemplo, en la crisis de los bonos del aeropuerto al inicio del gobierno del presidente, el secretario Ursúa no asistió. Cuando estuvieron los bloqueos de la CENTE en Michoacán en las vías ferroviarias, el secretario de Educación no estuvo. En las huelgas, desde que arrancaron las huelgas en Tamaulipas, la secretaria del Trabajo no estuvo. La secretaria Rocío Nale, durante las 2 primeras semanas de desabasto, especialmente el problema grave en la Ciudad de México, fue una vez. Mismo número de veces que fue el nieto de Emiliano Zapata a hablar sobre el año de Emiliano Zapata. Claro. Es decir, cuando no tienes ninguno de los 2 objetivos, entonces, ¿de qué se tratan las conferencias? Bueno, pues lo que vemos es un manejo de la coyuntura, una administración, te diría yo, en la cual el presidente no necesariamente contesta todas las dudas. Al contrario, lo que nosotros vemos es una especie de ejercicio de propaganda en el cual repite diferentes frases y que cuando no sabe una pregunta o no quiere contestar una pregunta, cuenta una historia. Por ejemplo, ha dicho neoliberalismo y todos sus derivados 132 veces en 67 conferencias. Prácticamente 2 promedio por conferencia. Bueno, en su mensaje en el Congreso lo dijo varias veces, ¿no? Que ahí fue cuando nos sorprendimos mucho. Ahí era como un tono de lo que iba a pasar, ¿no? Cuando
le preguntan y dice, no tengo el dato, no tengo información, no sé, yo tengo otros datos, etcétera. Eso lo ha dicho 90 veces. Okay. Recordemos, son 67 conferencias. Pero, por ejemplo, si le preguntan cuántas veces ha dicho la palabra corrupción, lo ha dicho 520 veces. Es un poquito más de 8 veces promedio por conferencia. Tiene muy claro también el presidente de la República en dónde están las sensibilidades de la sociedad. Pues no lo sé, porque... Bueno, ahí están, a ver, todos en los medios de comunicación desde hace algunos años veíamos que la corrupción era el tema y era lo que todo mundo decía, hablaba y había mesas, se analizaba y ahí el presidente yo siento que lo está capitalizando muy bien porque me voy al otro dato. Ok, no hay mucha información y no se genera tanta carnita, déjame utilizar el término para los medios de comunicación, pero ven los índices de popularidad. Mira, esa es una buena pregunta porque todas las encuestas traen niveles de más del 68%. Sí. Pero de ahí a decir que las conferencias de prensa tienen un impacto directo en la aprobación es una cosa muy aventurada porque uno, no hay medición. ¿Crees? No, primero, no hay medición que lo demuestre. Segundo, hay una cosa muy sencilla. Si la aprobación dependiera exclusivamente o en su mayor parte de las conferencias de prensa diarias, ya hubiéramos visto a muchos presidentes en muchos otros lugares haciéndolas, o estaríamos viendo ahorita mismo una desbandada de presidentes a hacer conferencias de prensa al día y nadie lo está haciendo. Hay que echarle una llamada a Macron, que tiene su popularidad baja, sí, ¿verdad? Exacto. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Hay muchas razones por las cuales la aprobación está muy alta, entre ellas la luna de miel. Este periodo de luna de miel significa o comprende que las acciones de gobierno son todavía demasiado prontas para poder ser evaluadas por la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que ocupa a la gente para poder entender o evaluar al presidente? Simplemente las promesas de campaña, la euforia de que ganó, ¿sí? Que cubre en buena medida lo que está haciendo mal o haciendo bien hasta este momento. Y fíjate, hay una encuesta que salió en la semana donde muestra el nivel de conocimiento de los integrantes del gabinete. En el top 5 el conocimiento de los integrantes del gabinete no cuadra con el top 5 de quienes más han asistido a las conferencias de prensa. Nosotros vemos... O sea, ya sabes, ¿quiénes son los personajes del gabinete que más han asistido a las conferencias? Lo que nosotros tenemos contado son el general secretario, con el tema del huachicol, ¿no? La guerra del huachicol. El almirante secretario, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Sí. Son los que más han asistido. Ahora, aquí hay algo interesante. No necesariamente los que asisten hablan. Ebrard también ha ido en un par de ocasiones, ¿no? 4 veces. Ah, ok. Fíjate, aquí el asunto es el siguiente. El presidente presumió una cuestión de paridad en su gabinete. Lo tiene. Es 11 hombres, 8 mujeres. Pero si nosotros vemos el porcentaje de participación y de asistencia, cambia por completo. Eso está 64% hombres, 36% mujeres del gabinete. Y cuando vemos en términos de participación, las mujeres, quitáramos a Olga Sánchez Cordero, que tiene la mitad de las participaciones de las mujeres, entonces ese porcentaje de hombres-mujeres participando se va 80 hombres, 20% mujeres. Entonces, por supuesto, hay 2 casos interesantes de estos 100 días que pues ya fueron, puede pasar cualquier cosa a partir del lunes, pero la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, no fue. Claro. Nunca estuvo en las conferencias. No apareció. Y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, fue 3 veces, pero nunca habló. Sí, se veía en el panel, pero no hablaba. Entonces, imagínate cuántas horas del gobierno están ahí acumuladas simplemente como presencia, ¿no? Y obviamente, bueno, pues veremos cómo administra esto en los próximos días el presidente. Luis, por último, también estamos platicando con Luis Estrada, él es director general de SPIN. Luis, por último, también las conferencias han servido para, pues, moderar lo que luego llega a suceder en los congresos. Propuestas en el Congreso de diputados de Morena que hablan sobre cambiar las afores, sí, o propuestas de los senadores de cambiar el tema de las comisiones bancarias o de las calificadoras. También el presidente se convierte como en un dique y dice, hey, momento, por ahí no va. Sí, bueno, a ver, yo creo que eso es importante decir. El presidente no establece agenda. Son 2 cosas diferentes a que el presidente no da de qué hablar
o no responde a preguntas de los reporteros o no habla de lo que está pasando en la agenda. Pero entonces más bien es la agenda mediática y la agenda política la que se impone al presidente durante la conferencia y no al revés. El presidente no está... Y eso es saludable, ¿no? Pues no lo sé. Porque no necesariamente las respuestas que da son completas, concretas y adecuadas. Los medios de comunicación, un poco como la atención que tienen en Estados Unidos y en el mundo con los tweets de Donald Trump, es tratar de ver en qué momento falla para hacer de eso una noticia por un conflicto. Salud. Tienes toda la razón. Oye, ¿y los datos se pueden ver o tú los das a conocer o cómo? Nosotros hemos estado publicamos en Nexos en línea, publicamos un artículo en Universal, mañana saldrá un artículo en Contraportada, saldrá otro artículo en otro nuevo en el Universal y pues en las redes sociales, sí, @LuisEstrada_. Perfecto. Oye, Luis, pues permítenos entonces así estar acompañándote para ver si estas conferencias ¿Le ves vida a las conferencias de prensa? Fíjate, tendría que hacer más de 1,200 en lo que falta de su administración. Yo lo veo realmente muy complicado, pero él no se va a rajar. Ya ves que dice que está bateando 300. No, bueno, ayer veíamos que una colega se le preguntaba que qué tomaba, que qué desayunaba, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Luis Estrada, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Un privilegio poder platicar con Luis Estrada, él es director general de SPIN, con este tema, casi 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya como tal, porque tuvo también, y a eso también hay que sumarle, Luis, tuvo una larguísima transición. Así es. Donde también era sembrando los temas, ¿no? Donde también era parte esencial poniendo temas en los medios de comunicación. Tiene como 10 días para presentar el Plan Nacional de Desarrollo. Espero que esté trabajando en eso. Es lo que nos dice Sara Pablo, que lo ve muy activo en los traslados y en los aviones y en los momentos donde está él, que lo ve ahí pues leyendo, escribiendo, anotando. Menos mal. Qué bueno. Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias. Y felicidades a Luis Estrada por lo que están haciendo, porque es bien interesante. 8:50, vámonos rápidamente a la recta final. Está en línea telefónica José Luis Obando. Él es presidente del Partido Acción Nacional allá en Baja California. José Luis, qué gusto, ¿cómo le va? Pero muy buenos días.